¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase de manipulación de... Perdón, mis disculpas, se me desconectó el micrófono. Eh, Bienvenidos sean a la clase de transformación de alimentos. Por favor, vamos a esperar hasta 4 con 5 minutos antes de empezar la clase. Sí, sean bienvenidos nuevamente y esperamos un momento, por favor. Ya, perfecto.
Empecemos ya. Vamos a hablar de las medidas higiénicas para prevenir la contaminación de los alimentos, ¿ya? Maneras preventivas de cómo nosotros tenemos que manipular mayormente la parte de los alimentos que nosotros vamos a, valga la redundancia, manipular, ¿ya? Eh, Veremos primeramente el punto número uno, estado óptimo de la salud. Lo que nos indica esta parte es que nosotros tenemos que principalmente tener un buen estado de salud, es decir, no tener enfermedades ni respiratorias, ni de estómago, heridas o infecciones. En cuanto a la parte de enfermedades respiratorias, podemos decir que se ingresa eh, a los laboratorios a manipular alimentos, los cuales pueden ser contaminados mediante fluidos, en este caso la saliva, al estornudar, o eh, eh, al manipular con la misma mano con la que nosotros hemos tosido, justamente si es que hemos tenido una tos, nos hemos tapado la boca y ya estamos contaminando el alimento. ¿Ok? Entonces, no podemos tener enfermedades respiratorias, valga la redundancia, resfríos, por ejemplo, ¿no? Eh, Casos, por ejemplo, como el asma, también son considerados de mucha importancia debido a que como están ingresando a un laboratorio que es cerrado, ¿no? Y manejamos altas temperaturas y llegamos a tener hasta más de 50 grados centígrados dentro de una cocina, entonces es un poquito medio complicada esa parte. Y aparte, como manejamos fuego y manejamos humo, entonces vayamos a entender que puede pasar cualquiera de ese tipo de accidentes, ¿no? De estómago, lo propio, no podemos tener ninguna infección, no podemos tener ningún tipo de dolores. ¿Por qué? Porque nosotros ya, no, ya podemos, al momento nosotros de manipular o de ir al baño, si es que no nos hemos lavado las manos, ya podemos estar contaminando el alimento, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte también. En cuestión de heridas es pues, debidamente bien mencionado porque a nosotros al tener heridas en manos por cortes, por alguna laceración, podemos llegar a contaminar el alimento con nuestros propios fluidos, en este caso la sangre, ¿verdad? Entonces esa parte sí es que tenemos que evitarla, ¿sí? O infecciones de cualquier tipo. Higiene personal. La higiene personal es el principal factor para que nosotros podamos llegar a manipular los alimentos. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena higiene personal y estamos contaminando los alimentos. Es decir, el lavado de manos constante con agua y jabón mayormente neutro. Es decir, aquí, todos esos jabones que no tengan perfume, ya sean líquidos o los jabones tradicionales que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, se debe realizar un correcto lavado de manos, ya, desde las uñas hasta los antebrazos. La ducha es fundamental, 100% fundamental la ducha, ya. De la misma manera, tenemos que lavar todas las partes del cuerpo, la cabeza, ¿no? Las manos, como ya lo habíamos dicho. Y es bien importante que en el punto número 3 nos dice que las manos tienen que estar totalmente limpias, con las uñas cortadas. Tenemos que tener la cara debidamente afeitada en caso de los hombres, el cabello bien lavado y recogido con un gorro adecuado. ¿Ya? Entonces es bien importante tener en cuenta esta parte de la higiene personal. Vestimenta. Como pueden ver en la imagen tenemos una persona, un chef, ¿verdad? Y está debidamente uniformado. En este caso, en la parte superior podemos tener un gorro, es decir, en la cabeza tenemos un gorro. Tenemos en la parte del cuello un pico o pañoleta, ¿ya? Tenemos una filipina o la chaqueta de cocina. Tenemos los limpiones, en este caso que son los repasadores. Tenemos un mandil, un pantalón y un zapato. En el caso de los zapatos, pues tienen que ser antideslizantes. ¿Ya? Como pueden ver, dice, ¿no? Una gorra que cubra totalmente el cabello para evitar su caída, principalmente esto.
Guardapolvo de color claro utilizado solamente en el área de trabajo, es decir, la filipina, que únicamente tiene que ser utilizada y puesta en el lugar, ¿ya? Un barrijo que cubre nariz y boca en caso de que sea necesario, delantal plástico o puede ser un delantal común, el que vemos, hecho con la misma tela de la filipina, no hay ningún problema. Guantes, y en esta parte vamos a tomar con pinzas esta parte de guantes porque no todos los guantes están hechos precisamente para la manipulación de alimentos, ¿ya? Y como pueden ver, el punto número 6 que nos dice que necesitamos un calzado exclusivo, es decir, estos calzados que son antideslizantes, ¿ya? Al otro lado nos dice la ropa puede ser una fuente de contaminación de alimentos, ya que contienen microbios y tierra que provienen de nuestras actividades diarias, vestimenta apropiada para el manipulador de alimentos. Es decir, que no podemos entrar con jean, por ejemplo, ¿no? Porque ese ya estaba puesto en el transcurso en la parte de que yo me estoy yendo desde mi casa hacia el trabajo, puedo llevar puesto este pantalón y automáticamente esto ya se está contaminando con tierra, con algunos microorganismos, entonces tenemos que tener mucho cuidado. El uso del uniforme siempre tiene que ser esencial y tiene que ser totalmente inocuo, limpio, ¿sí? Y únicamente lo tengo que utilizar en mi área de trabajo. No puedo utilizarlo en otras áreas. Continuaremos. ¿Cómo podemos transmitir enfermedades? ¿Cómo puede transmitir enfermedades un alimento a través de las manos sucias? Y aquí vemos un círculo, ¿verdad? Tenemos primeramente una persona en el punto número 1 y lo voy a anotar acá, ¿no? Tenemos una persona que está justamente enferma, puede ser un resfrío, puede ser una infección estomacal, ¿no? O distintos tipos de enfermedades que no se lava las manos. Posteriormente, la misma persona manipula un alimento con las manos sucias, llegamos a contaminar el alimento en esta parte, que es esta hamburguesita ya está contaminada, y posteriormente hemos hecho que alguien consuma este alimento contaminado. Y al consumir el alimento contaminado, automáticamente se enferma, ¿verdad? Por la mala manipulación de los alimentos y también por la transmisión de persona a persona. Vámonos a la forma correcta de lavarse las manos, ¿sí? Primeramente tenemos, y es bien importante, ya como nos han enseñado en la primaria, y es importante que sepan esto, ¿sí? Puede ser pregunta de examen, ¿ya? Entonces, usar agua y jabón neutro, ¿ya? Lávate las palmas de las manos, lávate el dorso de las manos, se tiene que frotar entre los dedos, los pulgares, los puños, y como les había dicho, muchas veces tenemos que llegar hasta casi el antebrazo, ¿verdad? Nos enjuagamos con abundante agua limpia, nos secamos bien, ¿sí? Mayormente siempre con papel, de esos papeles que sirven para poder secarse, ¿no? Papel toalla se llaman en algunas ocasiones, ¿ya? ¿Por qué no lo hacemos en esas máquinas que botan aire caliente? Porque posiblemente con el calor, porque esta máquina no llega pues, a temperaturas altas de más de 60 grados, ¿no? Con el calor que bota esta máquina, si es que nosotros no nos hemos lavado bien las manos, hace que proliferen de mayor manera los microorganismos en las manos, ¿ya? Así que es importante utilizar estos papeles de cocina. Y si es que nosotros tenemos la posibilidad, alcohol en gel que sea neutro, ¿ya?
Vamos al siguiente punto. Un alimento considerado apto debe cumplir los siguientes requisitos. Como número uno, higiene en todas las etapas de la cadena alimentaria. Es decir, evitar las contaminaciones cruzadas, evitar que toque superficies contaminadas, lavar el alimento antes de ponerlo sobre la tabla, higienizar el mismo, ¿ya? Y por último, el manipulador tiene que tener las manos limpias, ¿verdad? Correcto. Continuemos. Segundo punto, características organolépticas adecuadas. Es decir, como en la imagen pueden ver, en la parte superior, en la de arriba, en la imagen de arriba, están pues todos los alimentos pues con moho, secos, echados a perder, ¿verdad? Y en la parte de abajo ya tenemos alimentos que están y que cumplen, ¿sí? Con estándares de calidad de alimento. Es decir, no tenemos pues mohos, ningún alimento se está echando a perder, todos tienen la apariencia de ser frescos, de que ninguno tiene ningún tipo de microorganismo, moho, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino esto? Primeramente, con la vista, ¿verdad? ¿Cómo veo? Sí, el tipo de color que tiene el alimento, por ejemplo. Muchas veces también el olor. Posteriormente también al palpar, por ejemplo, la textura, ¿no? Y en muchas ocasiones también el sabor va a ser fundamental, pero mayormente siempre lo vamos a hacer con la vista, ¿verdad? Perfecto. Punto número 3. Ausencia de microorganismos patógenos o sus toxinas. Todo lo que son mohos, bacterias, o algún tipo de microorganismos, es más, algún tipo de insecto que llegue a posarse sobre nuestros alimentos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un alimento es apto cuando vemos que tiene ausencia de todo esto lo que les he nombrado. ¿Ya? Siguiente, punto número 4. Libre de sustancias químicas extrañas a su composición natural. ¿Ya? O que no estén expresamente permitidas. Es decir, y vámonos aquí con la contaminación química, ¿sí? Que no tenga la base de jabones, por ejemplo, ¿ya? De jabones que no sean aptos para la higienización de los mismos alimentos. Después, podemos ver que no tiene que tener ningún tipo de contaminación química en el proceso de limpieza del mismo, mayormente. ¿Ya? O sustancias que no estén expresamente permitidas. Por ejemplo, habíamos hablado de haces, de jabones y demás, que precisamente van a hacer que tengamos una contaminación química en el alimento. Bien, perfecto. Continuemos, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, consulta, no duden en hacerla. Sí, estoy con el chat. Entonces, cualquier situación que se presente, pueden levantar la manito para hacer una consulta, ya sea activando su micrófono o únicamente la pueden poner dentro del chat, no hay ningún problema. ¿Ya? Continuemos. Vámonos a la ronda de preguntas para poder un poco practicar más o menos cómo va a ser el examen. ¿Ya? Vámonos con la pequeña ronda de preguntas. Primeramente, ¿cuál es la temperatura segura de almacenamiento para alimentos perecederos? Estamos hablando de carnes, embutidos y la temperatura segura de almacenamiento. 0 grados, 5, 10, 25. ¿Cuál será?
Pueden activar su micrófono o pueden escribirlo en el chat. Yo los leo. ¿Segura, Natalie? Vamos, chicos. ¿Cuál es la temperatura segura de almacenamiento para alimentos perecederos? Pregunta de examen. El año pasado entró esta pregunta. B, ya. Noelia dice B, José dice B, Mónica dice B. La respuesta correcta es la B, ¿ya? Temperatura de refrigeración, ¿sí? Habíamos dicho que superior a los 5 grados, llegando casi hasta los 60, es temperatura crítica para la proliferación de microorganismos, ¿sí? A temperatura ambiente hacen su holgorio estos microorganismos, estas bacterias, ¿ya? Entonces, 5 grados es la temperatura segura, temperatura de refrigeración. Número 2. ¿Qué es la contaminación cruzada? Cocinar a altas temperaturas, transferencia de microorganismos de un alimento a otro, utilizar ingredientes frescos, limpiar la cocina después de cocinar. Ya, B, todos dicen B. ¿Por qué es la B? A ver, explíquenme, ¿por qué es la B? Ya. La respuesta correcta es la B, ya, transferencia de microorganismos de un alimento a otro. Precisamente, habíamos dicho que contaminación cruzada es la transferencia, ¿ya? De cualquier patógeno que haya tenido un alimento y lo estamos justamente transfiriendo a otro mediante la manipulación errónea del mismo, ¿ya? Siguiente. ¿Cuál es la forma correcta de lavarse las manos antes de manipular los alimentos? 5 segundos con agua fría, 20 segundos con agua y jabón. No es necesario lavarse las manos, solo con agua caliente. Noelia B, Salome B, la B, ¿ya? 20 segundos mínimo. Mínimo 20 segundos tienen que durar lavándose las manos, ¿ya? Con agua y jabón. Perfecto. Siguiente. ¿Qué es el punto de cocción seguro para aves de corral? ¿Superior a qué?
Noelia dice C. Mónica dice B. Ya, perfecto. Habíamos dicho que superior a los 60 grados centígrados era mejor, ¿verdad? En este caso, en el punto de, en el ejemplo de los pollos, por ejemplo, para que estos no lleguen a secarse en su totalidad, se utiliza temperaturas de 74 grados centígrados, 75 grados centígrados. Así que la respuesta correcta sí es la B, pero tiene que ser superior a los 60 grados centígrados. Si llegamos a 74 internos, estamos más que suficiente para decir que es el punto de cocción seguro, perdón. Siguiente. ¿Qué se debe hacer con los alimentos cocidos que no se consumen inmediatamente? Dejarlos a temperatura ambiente, refrigerarlos dentro de las 2 horas, calentarlos antes de guardarlos, dejarlos en horno apagado. ¿Qué hacemos? Uno le dice B, la otra dice B. La respuesta correcta es la B. ¿Ya? Tenemos que refrigerarlos antes de que estos estén pasando las 2 horas, justamente porque el alimento llega a tener proliferación de microorganismos cuando este va enfriándose. Entonces, nosotros tenemos que refrigerar inmediatamente para que este no llegue a fermentarse, por ejemplo, ¿no? Continuemos. ¿Cuál es el propósito de utilizar tablas de cortar separadas para alimentos crudos y cocidos? Ahorrar espacio, evitar contaminación cruzada, facilitar la limpieza, mejorar el sabor de los alimentos. B, ya, Noelia B, Salome B, Tania B. Perfecto. Justamente se utilizan distintos tipos de tablas para cortar los alimentos, precisamente para evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un alimento cocido, puedo tener y puedo realizar una contaminación cruzada si es que en la misma tabla estoy picando, por ejemplo, tomates, que son crudos, ¿verdad? Ya tengo una contaminación cruzada. Entonces, justamente vamos a hablar de las tablas y sus colores, por ejemplo. Ya, y si se ponen a investigar un poquito esta parte, nos dice que las tablas rojas son para carnes, ¿no? Carne roja. Las tablas amarillas son para cortar carne de aves. Las tablas azules son para cortar pescados y mariscos. Las tablas blancas para frutas y quesos, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, para poder separar tablas cafés de color café para alimentos cocidos. Entonces vamos a tener una gama de colores para según el tipo de alimento que nosotros vayamos a cortar, ¿no? Que vayamos a picar, en este caso. Continuemos. ¿Cuándo debes reemplazar las esponjas de cocina? ¿Cada semana, cada mes, cada 6 meses, cuando estén desgastadas o malolientes?
No te le dice B. ¿Cada cuánto se deben reemplazar las esponjas de cocina? Solo me dice A, ya. Mónica dice A. Ya, justamente se debería de hacer cada semana, ¿ya? Bien, José Mauricio, gracias. Se debe realizar cada semana, ¿ya? ¿Por qué? Precisamente para no generar más microorganismos de los que ya va a tener la esponja, ¿sí? Entonces, cada semana nosotros deberíamos cambiar esponjas, por si acaso. Continuemos. ¿Qué significa el término fecha de caducidad en los alimentos? El día en que se debe comprar el producto, fecha en la que el producto estará en su mejor sabor, fecha límite para consumir el producto, la fecha de fabricación del producto. La C, perfecto. La fecha de caducidad es la fecha límite para consumir el producto, donde hasta donde nos va a durar el producto. Pasando este tiempo, podemos ya notar cierto tipo de cambios organolépticos dentro del mismo, por ejemplo, en embutidos, lo más clásico, o leches también, ¿no? Siguiente, ¿cómo se debe descongelar de manera segura los alimentos congelados? A temperatura ambiente, en refrigerador, en el microondas, sumergiéndolos en agua caliente. Solo me dice temperatura ambiente, ¿segura? Chicos, ¿cuál es la manera más segura de descongelar un alimento? Ahí tienen incisos. Temperatura ambiente, en el refrigerador, en el microondas. José Mauricio dice, ah, ¿están seguros? Tania dice B. ¿Por qué, Tania? ¿Por qué puede ser B? Y lo mismo los chicos que están diciendo A. Por qué tiene que ser a temperatura ambiente? A ver, ¿alguien? Participen, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué es a temperatura ambiente? ¿Y por qué los otros chicos dicen en refrigeración? Nadie sabe por qué. Ya, les explico. No podría ser del congelador a temperatura ambiente porque estamos malogrando el alimento. Existe algo llamado cadena de frío, que sería bueno que se anoten y lo investiguen, ¿ya? Quiero dar a grandes rasgos lo que significa la cadena de frío. Respetar la cadena de frío es aquel proceso que me pide que cualquier alimento que esté justamente en congelación debe pasar primeramente por refrigeración y posteriormente cuando se vaya a preparar el mismo, pues vaya a temperatura ambiente y inmediatamente ingresar al tipo de cocción que le vamos a realizar. ¿Por qué? Porque lo que hago es que
mi alimento, porque mi alimento cuando lo he metido al congelador ya tenía microorganismos. Por ejemplo, la carne, que comúnmente siempre se congela, ¿ya? Lo que pasa es que yo, cuando congelo mi carne, la carnecita va a tener microorganismos, va a tener bacterias, ¿ya? Porque es carne, es donde más hay bacterias, ¿sí? Sin que nosotros lo sepamos. Cuando paso a refrigeración, todas esas bacterias siguen dormiditas, no se están multiplicando por nada del mundo. Entonces va descongelando poco a poco mi carnecita, ¿ya? La carne que he dejado poco a poco se está yendo descongelando, ¿sí? Este proceso lento de descongelamiento evita, primeramente, la proliferación de microorganismos dentro del alimento. Siguen latentes, siguen ahí, siguen dormiditos, ¿ya? Y después, posteriormente, después de la refrigeración, inmediatamente tengo que pasar a cocción para que estos no se activen, porque no se olviden que pasando los 5 grados en adelante hasta los 60, todos estos microorganismos ya se están multiplicando. ¿Sí? De uno pasa a 2, de 2 pasa a 4, de 4 a 8 y así sucesivamente. ¿Sí? Se multiplica mucho más rápido a temperatura ambiente. Entonces, la cadena de frío me dice que tengo que pasar primeramente, después de congelación, a refrigeración y después de refrigeración directamente a cocción. No puedo pasar de congelación a temperatura ambiente porque la capa externa del alimento se va a ir descongelando más rápido y la capa interna no. Entonces, hasta que se descongele en su totalidad mi alimento, los microorganismos ya han hecho su holgorio. ¿Ya? Entonces, eso se llama la cadena de frío. Sería bueno que se anoten y que también la investiguen un poquito para que porque puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Siguiente. ¿Cuál es la mejor práctica al empacar alimentos en el refrigerador? Dejar espacio mínimo entre alimentos, mezclar los elementos crudos y cocidos en el mismo recipiente, almacenar alimentos cocidos en la puerta del refrigerador, cubrir los alimentos para evitar la circulación de aire. Medio trampa esta pregunta. A ver, chicos. ¿Cuál es la mejor práctica para empacar alimentos en el refrigerador? Vamos, vamos. ¿Cuál piensa? Mónica dice D, Salomé dice D. Precisamente Mónica y Salomé tienen razón, ¿sí? Es por eso que existen toppers especiales, justamente para empacar alimentos y llevarlos a la refrigeración. Uno, para evitar que la circulación de aire me ingrese más microorganismos de los que ya tiene mi alimento. ¿Sí? Y la segunda, precisamente para que estos tengan mejor tiempo de duración y no se puedan mezclar junto con otros alimentos. ¿Sí? Entonces se los cubre. Perfecto. Tenemos un poquito de bibliografía y vámonos ahora con un poco de técnicas. ¿Ya? Vámonos con un poco de técnicas culinarias.
¿Ven el archivo? ¿Pueden ver el archivo? Sí, dicen, ya, perfecto, perfecto, bien. Bien, empecemos. Ya, este archivo, por si acaso, lo voy a pasar a su grupo de WhatsApp mediante la consultora. Entonces, para que lo estudien. Ya tienen que estudiar esto, por favor, porque es parte esencial y fundamental de lo que es su carrera. ¿Ya? Técnicas básicas de cocina. Vamos a empezar a hablar un poquito de todas las técnicas, ¿ya? Que han hecho que la cocina evolucione a lo largo del tiempo. Y vamos a hablar un poquito de cosas, empezando desde las básicas y vamos a ir llevándolas un poquito a otro extremo, ¿ya? Bien, primeramente tenemos el capítulo uno con el rostizado, ¿ya? Precisamente nos dice acá, método de calor seco donde el producto es cocinado en horno o fuego directo y es bañado frecuentemente con sus jugos y grasas. ¿Qué puede ser esta técnica? A ver, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál puede ser la técnica del rostizado? ¿A qué nos referimos con rostizar? Hay un plato bien típico, en todo lado venden. Vas a una esquina y venden, hecho con pollo. A ver, ¿qué puede ser? Rostizado. Rostizado, chicos. ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos rostizar? Los leo. Pollo al espiedo. Bien, 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 Salomé. Justamente ese es el punto. Las carnes igual se pueden rostizar. El rostizado en general es aplicado, es aplicar una cocción en horno mayormente, ¿ya? Y se le va a dar a cualquier tipo de alimento que nosotros vayamos a incorporar. Y se baña, como dicen, ¿no? Es bañado frecuentemente con sus jugos y sus grasas. En este caso, por ejemplo, y un ejemplo bien en nuestro contexto es el pollo al espiedo. Ya, aquí tenemos un poquito de recetas, ¿no? El rostizado de pollo. Continuamos con el segundo, saltear. Vayamos a decir, saltear es la acción de cocer de forma total o parcial en un medio graso y con el fuego vivo, removiendo con energía. Es decir, que en el sartén hemos agregado un medio graso, es decir, aceite, por ejemplo, y lo que pasa es que hemos puesto a fuego alto el mismo sartén, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener una acción, ¿sí? Vamos a saltear, justamente, vamos a realizar la acción de hacer saltar los alimentos en el sartén para que estos puedan agarrar color, textura y el sabor del humo. Por eso nos dice removiendo con energía, ¿sí? Precisamente vemos acá en una imagen, salteado de carne, por ejemplo, pueden ver esa imagen, ¿verdad? Dice película 2.1 salteado de carne, ¿no? Estamos utilizando fuego alto, ¿sí? Precisamente para hacer verduras, por ejemplo, ¿no? Y eso lo vamos a ver mucho en la cocina china, por ejemplo, ¿no? En las cocinas asiáticas. Siguiente, freído o frito, fritura, ¿ya? Freír los alimentos puede considerarse una de las formas más rápidas y sabrosas de cocinar, pero en absoluto la más saludable. Freír consiste en sumergir los alimentos en una materia grasa caliente a una temperatura muy superior a la que hierve el agua. Es decir,
130 grados, 140, dependiendo de cuánto sea, de qué aceite esté utilizando y cuánto sea su punto de fusión del mismo. Porque no es lo mismo utilizar un aceite de canola que utilizar un aceite de girasol. O utilizar un aceite de girasol a un aceite de olivas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vayamos a decir que la fritura requiere altas cantidades de materia grasa para poder sumergir dentro de esta los alimentos, ¿sí? Y tiene que ser a una temperatura superior al punto de ebullición del agua. La característica más notable de esta es que el alimento llega a tener tonos dorados, encostrados, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver acá, ¿no? Un apanado, ¿no? ¿No? Perfecto. Siguiente, wok, que también es una técnica culinaria, el wok. Y también uno de los implementos de cocina, pues tiene el nombre del mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Probablemente se originó en China bajo la dinastía Han, en la época de Cristo, cuando el pueblo chino aprendió a batir el metal en hoja fina y fabricar recipientes como el wok. Anteriormente la cocina se hacía en calderos ting, recipientes grandes de metal o de barro con tres patas, y se ponía a fuego, ¿ya? En ellos se cocinaban juntos cereales, verduras y carnes. El wok es un sartén grande de fondo embobado y ligeramente plano, abombado, perdón, ligeramente plano, por ser de lámina fina, se calienta rápidamente en un foco de calor pequeño y área de fondo, el área de fondo concentra más calor, el cual se disipa hacia los costados. Entonces, vayamos a ver que, por ejemplo, ya habíamos visto en la técnica del salteado, el wok justamente es este, el de acá, el que pueden ver. ¿Ya? Esta herramienta de acá, precisamente se llama wok, ¿sí? Lo que nos va a ayudar es a poder saltear los alimentos a temperaturas muy altas, ¿sí? Y nos va a dar otro gusto en los mismos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos técnicas, ¿no? De la parte del wok. Siguiente, escalfado o escalfar. Escalfar es cocer un alimento por inmersión en un líquido, agua, fondo, curbullón, leche, vino, entre otros, por debajo del punto de ebullición, que no supere los 82 grados centígrados. Y así asegurar que la cocción sea suave y que el alimento no se desarme durante la cocción, dependiendo el líquido a utilizar puede o no teñir el alimento de ese color. Escalfado es sumergir un alimento, carnes, verduras, los cuales tienen que, por toda, tienen que cocerse, ¿ya? De forma lenta. Mayormente se utilizan fondos, es decir, caldos, ¿sí? Leche, o vino, en caso de, por ejemplo, de frutas, ¿no? Peras al vino. Lo que estamos haciendo es un escalfado. Lo que diferencia de un escalfado a un hervido es la temperatura, que no va a superar los 80 grados centígrados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos pescados que se pueden escalfar o huevos que se pueden escalfar de la misma manera. ¿No? Vámonos al siguiente.
vapor, ¿ya? Esta técnica culinaria consiste en cocinar los alimentos con el vapor que va soltando el líquido que hierve. Suele ser agua, ¿sí? Y a veces se puede añadir hierbas aromáticas. Los alimentos se colocan sobre una rejilla que se encuentra dentro de un recipiente con agua en el fondo. Es fundamental que los alimentos no entren en contacto con el agua del fondo, ya que si no, coceríamos o herviríamos en vez de cocinar al vapor. Entonces, necesitamos netamente una rejilla y cocer el mismo alimento al vapor, con el vapor que suelta justamente el agua. Mayormente es agua la que se utiliza y a esta misma se le puede añadir hierbas aromáticas, romero, hierba buena, hierba luisa, distintos tipos de hierba que sean aromáticas para poder aromatizar el alimento, valga la redundancia. Entonces, como dicen, no debe tocar el alimento que se está cociendo al vapor, no debe tocar el agua, porque ya estaríamos cambiando la técnica y ya no sería una cocción al vapor, sino sería un hervido, al igual que la anterior técnica que habíamos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos mariscos al vapor, ¿no? Tenemos coliflores al vapor. La mayor parte de las verduras las podemos cocinar al vapor. Vámonos con una de las técnicas más bonitas, ¿sí? Confit o el confitado. El término culinario confit proviene del verbo francés confir, conservar. Y este a su vez del latín, perdón, conficere, hacer, producir, preparar. Confitar es un término genérico que describe los alimentos que han sido sumergidos en una sustancia, proporcionándoles calor suave para que lo conserve durante bastante tiempo y de paso le proporcione sabor. Esta técnica, chicos, mayormente se utiliza para los alimentos que son un poquito más delicados y que queremos que tengan un sabor más fuerte. Mayormente se utiliza aceites que no superen una temperatura de 70 grados centígrados y es lo que diferencia, por ejemplo, de otra técnica de la cual ya habíamos hablado, ¿ya? No supera los 70 grados y más o menos llegamos a 65 grados centígrados en mayormente grasas. Por ejemplo, en la imagen tenemos un aceite de oliva aromatizado con romero, tenemos un poquito de shallots, ¿ya? Orégano fresco, tomillo se puede ver en la imagen, ¿no? Alcaparras igual, justo en la parte de acá del centro tenemos unas bolitas aquí verdes que son alcaparras, ¿no? Mayormente se utiliza para cocinar suavemente y delicadamente piezas de pescado, ¿ya? Y se utiliza prácticamente para lo que dice, para conservar los alimentos, pero al mismo tiempo darle un mejor gusto a los mismos. El confitado. Como pueden ver acá, salmón confitado, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos pato confitado, que es una receta bien clásica, francesa, ¿ya? Vámonos con la última, que es el papilot. El papilot es una técnica de cocina en que dan mejores resultados para cocinar pescados y hortalizas e incluso carnes blandas, ¿ya? Con esta técnica conseguimos grandes resultados en lo que refiere textura, sabor y propiedades finales de los alimentos. Cocer los alimentos envueltos en papel aluminio o parafinado en el horno o sobre una vaporera. Los alimentos se cuecen en su propio jugo y el vapor que desprenden los alimentos mantiene la humedad. Con el papilot se consigue una gran intensidad de sabor y aroma. Los alimentos se cuecen cerrados en la cámara formada por la envoltura, los alimentos aromáticos y
sápidos no tienen la posibilidad de vaporizarse. Entonces, vayamos a entender que el papilot, y justamente lo vamos a ver en la imagen de acá, es envolver, ¿sí? Un alimento en un papel aluminio, ¿ya? Dentro de este ya va a venir todo lo que son las cosas que queremos que estén dentro del alimento, por ejemplo, un pescado con frutas o un pescado con hortalizas, con verduras, con materia grasa, eh, cosas aromáticas, tomillos, romeros, eneldos, ¿ya? Lo cual va a hacer que todos los sabores se concentren dentro de esta bolsita que nosotros hemos hecho justamente con lo que es un papel aluminio, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las uno de los principales, eh, vayamos a decir que una de las principales, perdón chicos, uno de los principales motivos para realizar este tipo de técnicas es para que los mismos puedan conservar y puedan amplificar los sabores, las texturas y la humedad de los mismos. Es por eso que mayormente siempre se utilizan en pescados, ¿ya? En pescados. Podemos utilizarlo también en aves de corral para que estas puedan conservar la jugosidad, porque es he sabido que un pescado seco no va a tener tanta propiedad, tanto gusto, tanto sabor, como un pescado que sea un poco jugoso. ¿Ya? Eh, bueno, chicos, hemos terminado con esto. Estamos a punto de acabar la clase. Espero que todo haya sido de su agrado. No olviden estudiar. Voy a mandar este archivo para que lo puedan estudiar también en casa. ¿Sí? Sigan estudiando. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Estudien, por favor. No falta nada para el examen. ¿Ya? Que tengan muy buenas tardes. Hasta la siguiente clase, chicos. Buenas tardes.